Maestro, Maestro Bhagavan, Tathagata Arhat Buda, perfectamente completo, perfecto en conocimiento y buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres que deben ser sometidos, Maestro de dioses y humanos. A ti, Buda, Bhagavan, glorioso conquistador Sakyamuni, me postro, te hago ofrendas y en ti busco amparo. Maestro Bhagavan, Tathagata Arhat Buda, perfectamente completo, perfecto en conocimiento y buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres que deben ser sometidos, Maestro de dioses y humanos. A ti, Buda, Bhagavan, glorioso conquistador Shakyamuni, me postro, te hago ofrendas y busco amparo. Maestro Bhagavan, Tathagata Arhat Buda, perfectamente completo, perfecto en conocimiento y buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, Sugata, guía supremo de los seres que deben ser sometidos. Maestro de dioses y humanos, a ti, Buda, Bhagavan, glorioso conquistador Shakyamuni, ante ti me postro, te hago ofrendas y busco amparo. No cometer ninguna acción nociva, realizar acciones perfectas y beneficiosas, dominarla propiamente. Esta es la enseñanza del Buda. Como una estrella fugaz, un espejismo, la llama de una vela, una ilusión mágica, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube. Así uno debe considerar los fenómenos compuestos. Por estos méritos, que los seres migratorios alcancen el estado de la omnisciencia, sometan al enemigo de los defectos y se liberen del océano del samsara agitado por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Así hoy, en cierta ocasión, el Señor se encontraba en Raya Grija, en la cima del pico del buitre, junto con una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Señor estaba absorto en la concentración que examina todo fenómeno llamada apariencia profunda. Al mismo tiempo, el noble señor Avalokita, el bodhisattva de Mahasattva, contemplaba en la práctica la perfección profunda de la sabiduría, aprendiendo los 5 agregados como vacíos de sí mismos. Entonces, por inspiración de Buda, el venerable Sariputra le dijo al noble señor Avalokita, el bodhisattva de Mahasattva, cómo debe proceder un hijo de buen linaje cuando desea adiestrarse en la práctica de la perfección profunda de la sabiduría. Y el noble señor Avalokita, el bodhisattva de Mahasattva, contestó al venerable Sariputra de la siguiente forma: Sariputra, cualquier hijo de noble linaje que desea adiestrarse en la práctica de la perfección profunda de la sabiduría, deberá hacerlo así, aprendiendo los 5 agregados como vacíos de sí mismos. Forma es vacuidad, vacuidad es forma, vacuidad no es más que forma, forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, sensaciones, discriminaciones, factores compositivos y conciencia son vacíos. Así pues, Sariputra, todos los fenómenos son vacíos, carecen de características diferenciadoras, ni son producidos ni cesan, ni son impuros ni inmaculados, ni deficientes ni completos. Por tanto, Sariputra, en vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores compositivos, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni gusto, ni tacto, ni objetos de la mente. No hay elementos visuales, etcétera, hasta no haber elementos mentales ni elementos de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etcétera, hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento ni de la muerte. Por tanto, no existe el sufrimiento, ni su causa, ni su cesación, ni camino, ni sabiduría, ni logro, ni ausencia de logro. Por tanto, Sariputra, porque no hay logro, los bodhisattvas observan y confían en la perfección de la sabiduría. Con sus mentes libres de escurrimiento y de temor, trascienden toda visión errónea y alcanzan el fin, el nirvana. Todos los Budas de los 3 tiempos, al confiar en la perfección de la sabiduría, despiertan completamente la suprema y perfecta iluminación. Por tanto, debe conocerse el mantra del Prajnaparamita, con el mantra del gran conocimiento, el mantra supremo, el mantra inigualable, el mantra que calma todo sufrimiento, la verdad, porque carece de error. El mantra del Prajnaparamita es proclamado Tayata Gate Gate Parasamgate, Tayata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisattva. De este modo, Sariputra deberá un Bodhisattva Mahasattva adiestrarse en la perfección profunda de la sabiduría. Entonces el Señor surgió de su concentración y ensalzó al noble Señor Avalokita, el Bodhisattva Mahasattva, diciendo:
bien dicho, hijo de noble linaje, así es, hijo de buen linaje, así es, tal como has enseñado. Debe ser practicar la perfección profunda de la sabiduría y todos los Tathagatas se alegrarán. Cuando el Señor se pronunció así, el venerable Sariputra, el noble señor Avalokita, el Bodhisattva Mahasattva, y todos los presentes, incluyendo devas, humanos, asuras y gandharvas, quedaron complacidos y elogiaron las palabras del Señor. Vemos el mandala, esta tierra ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. La imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Me amparo hasta que alcance la iluminación, el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, por mis méritos de escuchar el Dharma, que pueda convertirme en un Buda para beneficiar a todos los seres transmigrantes. Me amparo hasta que alcance la iluminación, el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, por mis méritos de escuchar el Dharma, que pueda convertirme en un Buda para beneficiar a todos los seres transmigrantes. Me amparo hasta que alcance la iluminación, el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, por mis méritos de escuchar el Dharma, que pueda convertirme en un Buda para beneficiar a todos los seres transmigrantes. Es que lo más importante es la motivación para que voy a escuchar la enseñanza. Es que todo lo que voy a escuchar, lo que voy a reflexionar, lo que voy a meditar para tener el poder, sabiduría, compasión y ser capaz de llevar a todos los seres a la iluminación. Tener ese poder de llevar a todos los seres a la iluminación. Para eso necesito acumular méritos, necesito purificar la mente. Es que para esto voy a escuchar el Bodhicharyavatara y luego voy a meditar sobre él y voy a ponerlo en práctica en mi día a día. Bueno, estamos en el 4º capítulo, estamos hablando de un factor mental que se llama el cuidado, le hemos llamado el cuidado, porque no basta generar la bodhicitta, no basta tener un deseo o una motivación espiritual, tenemos que cuidar lo que vamos logrando, lo que vamos consiguiendo. Entonces el cuidado, si lo definíamos, es esta mente que no está controlada por aflicciones, por apego, enfado, ignorancia, y tiene una cierta alegría de practicar algo positivo y de protegernos de lo negativo, de los comportamientos destructivos. Entonces Shantideva nos explicaba cómo desarrollar el cuidado, y en el principio del capítulo lo primero que Shantideva nos plantea es cómo cuidar la bodhicitta, conseguir que no perdamos la bodhicitta. Y el argumento más importante que, si recordamos, de Shantideva es que lo terrible, las consecuencias tan terribles que tiene perder la bodhicitta. Entonces, si me muy consciente de las consecuencias que va a tener para mí el abandonar a todos los seres. Si pierdo la bodhicitta, voy a abandonar a todos los seres. Entonces tengo cuidado, ¿no? Si me doy cuenta de eso, tengo cuidado. Eso es fundamentalmente, entre otras cosas, una de las cosas que Shantideva nos dice. Luego lo siguiente que hemos visto es cómo aplicamos el cuidado para evitar acciones negativas. Si yo quiero llegar a ser un Buda y ayudar a los demás, tengo que evitar todos los obstáculos, todo lo que me frena, todo lo que me impide llegar. Entonces, al tener cuidado, tengo cuidado y trato de evitar acciones negativas. Y el argumento principal de Shantideva es que ahora mismo tenemos unas condiciones extraordinarias para evolucionar. Hemos nacido como seres humanos, pero no solamente como seres humanos, sino en unas condiciones dentro del ser humano, unas condiciones perfectas. Y entonces es muy difícil, si no aprovechamos estas condiciones, es realmente casi imposible volver a tenerlas. Ese es el argumento principal que nos hace tener cuidado, ¿sí? Y luego también nos explica Shantideva que tenemos que esforzarnos en practicar virtudes, cualidades, desarrollar cualidades, practicar acciones positivas, ¿sí? Y entonces
como tener cuidado con eso, ¿no? Estás siempre acumulando esos méritos, esas virtudes, ¿no? Y aquí el argumento principal, decía Shantideva, ¿no? Es que ahora que tenemos esta oportunidad y de alguna manera es tan fácil generar emociones positivas y acumular virtud, Shantideva viene a decir, sería estúpido, sería una persona muy idiota, muy estúpida, si no aprovecho la oportunidad. Básicamente lo que dice eso, ¿no? Como que tenemos que dominar nuestra pereza, la pereza de no ser capaz, la pereza de que esto es muy difícil, la pereza de lo que nos cuesta practicar, dejarlo para más adelante. Bueno, pues esto es todo lo que hemos visto, cómo hemos aplicado el cuidado, y ahora viene una de las cosas más importantes, que es el cuidado en relación con las aflicciones. ¿Sí? Es que este apartado del capítulo es el cuidado en relación con el abandono de las aflicciones. Bueno, entonces veamos un momento otra vez, ¿no? De recordar, hablábamos la mente, ¿sí? La mente hay muchas formas de hablar de la mente, de clasificar la mente. Entonces la mente, su naturaleza esto es muy importante en el caso de las aflicciones, la mente que es intangible, inmaterial, no tiene dimensiones, es inaprensible, y luego además es conciencia, es capacidad de darse cuenta, lucidez. ¿Sí? Bueno, pues esa mente, entre las diferentes formas de clasificarla, se puede dividir. Una de las divisiones es esta, que ya hemos hablado de ello, mente y factores mentales. ¿Sí? Cuando hablamos de mente, hablamos de mente principal y hablamos de las 6 mentes principales, 6 conciencias principales, y también recordamos la bodhicitta era una mente principal, es una mente principal, no es un estado mental, no es un factor mental. Entonces tenemos la mente y tenemos los factores mentales. Y los factores mentales hay varios tipos. Y, por ejemplo, ya hablamos que para tener bodhicitta hay 2 factores mentales. La mente principal bodhicitta tenía 2 factores mentales, que es el deseo de llegar a la iluminación y el deseo de conseguir el bienestar de todos los seres. ¿Sí? Bueno, entonces dentro de los factores mentales hay varios tipos. Están unos factores mentales que están siempre presentes en cualquier momento de percepción. Hay los factores mentales que captan los aspectos, se llaman los aspectos individuales de los objetos que percibimos. Luego están los factores mentales virtuosos. Luego están las aflicciones, que es lo que vamos a hablar hoy, que son los estados mentales negativos, o los factores, mentales negativos. Luego están los factores variables. ¿Sí? Nosotros a lo largo del texto estamos hablando continuamente de factores mentales virtuosos. Por ejemplo, hemos hablado, en el contexto del amparo, del refugio, hemos hablado de fe, es un factor mental virtuoso. Ahora estamos hablando del cuidado, que es otro factor mental virtuoso. Hemos hablado de atención plena, vigilancia. Continuamente es necesario la presencia de factores mentales positivos, virtuosos, para avanzar en este camino. Hemos hablado del esfuerzo también. Bueno, entonces ahora la cuestión es que entre esos diferentes factores mentales están las aflicciones. Y tenemos, aquí Buda habló de 84.000 aflicciones. 84.000. Esas 84.000 se pueden resumir o se pueden reducir o se simplifican. Hay 6 aflicciones raíces y hay 20 secundarias. Entonces, las seis raíces se pueden condensar en 3 y las 3 se pueden condensar en una. Todo surge de una, que es la ignorancia. ¿Sí? De la ignorancia surge enfado y aversión. Del enfado y la aversión vienen las seis que ahora voy a explicar, y luego vienen las 20 secundarias. ¿Sí? Bueno, entonces, primero, ¿cómo se define una aflicción, este factor mental negativo? Y aquí he traído al maestro Asanga en un texto que se llama El Compendio de Conocimiento. Y Asanga define las aflicciones de esta manera. Dice, una aflicción se define como un fenómeno que cuando surge tiene un carácter perturbador y que al surgir altera el continuo mental. Entonces tú estás tranquilo, estás en paz, tu vida es feliz, todo está bien, pero surge esta aflicción en la mente y ya no hay paz, ya no estás bien, estás incómodo, estás inquieto,
hay sufrimiento. Entonces, cuando surgen en la mente, quitan toda serenidad. Y ocurren sin ninguna elección. Nosotros nunca elegimos, por ejemplo, tener celos o tener envidia o tener pereza. Entonces, estas son las aflicciones. Las aflicciones es muy importante para entenderlas, el daño que nos hacen. Todos los sufrimientos que hemos experimentado en la vida, todos detrás hay alguna aflicción, ¿sí? O una mente negativa, un estado mental negativo. Todos los problemas que tenemos tienen su origen en una aflicción. ¿Sí? Claramente, por ejemplo, cuando, muchos estados mentales, tengo celos, tengo envidia, tengo enfado, es muy claro la experiencia de sufrimiento. ¿Sí? Entonces, todo lo negativo que nos pasa tiene que ver con las aflicciones. Esto es muy importante porque si no me doy cuenta del daño que me causan, y esto lo va a insistir mucho Santi de luego, no voy a tener motivo para vencerlas. Y la metáfora que se pone es, si tengo un enemigo, alguien muy dañino, alguien que va a hacer mucho daño, para prevenir, para conseguir que esa persona no me haga daño, tengo que conocerle bien. ¿Sí? Si yo sé que alguien me va a hacer mucho daño, quiero conocerle muy bien para evitar el daño, para protegerme. Si tengo que saber qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuál es su intención, cuánto poder tiene. Entonces, si soy muy consciente el daño que me causan las aflicciones, entonces quiero conocerlas bien y entonces puedo evitarlo. Uno de los problemas que tenemos en general la gente es que no somos conscientes, no nos damos cuenta del daño que nos causa. El daño que nos causa, por ejemplo, es muy difícil, por ejemplo, ver el daño que me causa el apego, los diferentes deseos. Muy difícil para nosotros, nuestra sociedad, nuestra cultura. Entonces tenemos que hacernos muy conscientes de cómo nos hacen daño. Entonces, cuando soy consciente que me hacen daño las aflicciones, quiero estudiarlas bien para saber cómo vencerlas, para cómo neutralizarlas. Entonces, ¿cómo estudiamos? Entonces, escuchamos las enseñanzas que hablan de esto y luego no basta escuchar, tenemos que reflexionar sobre ello, tenemos que aplicarlo en nuestra vida, a ver qué sentido tiene eso en nuestra vida y tenemos que meditar sobre ello. Y además, tenemos que hacerlo mucho tiempo, no es un día o es una semana que medito. Este tema es un tema de toda la vida, constantemente. Y repito, uno de los problemas que tenemos es que yo puedo darme cuenta hoy, no sé, enfado. Puedo darme cuenta que estoy enfadado. Pero hay niveles de enfado que mi capacidad, mi lucidez, todavía no reconozco. Hay niveles de apego o de celos o de vanidad que todavía no reconozco. Porque mi mente no está suficientemente refinada. Mi mente estoy demasiado denso, demasiado dominado por los conceptos. Entonces es un proceso de muchos, muchos años. ¿Sí? De muchos años ir reconociendo hasta los aspectos más sutiles. Bueno, entonces tenemos que entender muy claro, ¿no? Si yo analizo, pudiéramos hacer una meditación de momentos que he experimentado sufrimiento en la vida, a lo mejor lo primero que nos viene es, esa persona lo que me hizo, aquella desgracia que tuve, aquella enfermedad que tuve, seguramente eso es lo que nos viene, pero si hago una meditación sobre ello más profunda, veo que el sufrimiento tenía que ver con las aflicciones. No tanto lo que me ocurrió, lo que esta persona hizo, la enfermedad que tuve, aquella desgracia, sino la reacción emocional. Y eso es parte de la práctica de descubrir eso. Y eso es lo que vamos a intentar. Entonces, voy a hablar de las 6 aflicciones raíces, de las que vienen todas las demás. Sí, tenemos la ignorancia, tenemos enfado y apego y luego todas las demás, pero son 6. Entonces, primero tenemos el apego. Sí, esta es la descripción como clásica, ¿no? Entonces, el apego surge cuando exageramos lo atractivo de un objeto. ¿Sí? Veo una persona, una cosa, una idea, un pensamiento, un lugar que es atractivo, ¿sí? Que ya es atractivo, que ya es bello, que ya es interesante, una idea, por ejemplo, y entonces hay una exageración. Entonces, la exageración quiere decir que lo deseo, tengo mucho interés y me aferro a eso. ¿Sí? Pero no me aferro al objeto real, sino al objeto que yo he
que yo estoy viendo que es una exageración, a lo que yo he exagerado. Eso es el apego, así es como se define el apego. Y en estas definiciones ya podemos ver cómo produce sufrimiento las aflicciones. ¿Sí? Si yo deseo algo que no existe, pues obviamente siempre voy a sufrir. ¿Sí? Porque no existe, porque eso tan bello es mi exageración, mi distorsión. ¿Sí? Bueno, el enfado es un poco lo contrario, surge al exagerar los defectos de algo, de un objeto, una persona, de una idea. Entonces veo una persona, algo, una persona, una cosa, un objeto que tiene en sí ya tiene algo que es desagradable o que es imperfecto o que es incómodo. Entonces yo lo exagero, ¿no? Entonces surge que no lo soporto. El enfado es no puedo soportar eso. Tengo que sacarlo de mi vista, apartarlo de mi vida y si puedo destruirlo. Ese es el enfado. ¿Sí? Por ejemplo, cuando experimentamos sufrimiento, es muy común, ¿sí? Por ejemplo, te dicen que tienes una enfermedad, es muy común exagerar la enfermedad. Sí, es una cosa que es muy común, mucha gente hace, exagera la enfermedad. Entonces me enfado con la enfermedad, hay un enfado, ¿no? Que lo vivo con mucha angustia, con mucha ansiedad, ¿sí? Y es una exageración, porque luego no es tan real, la experiencia no es tan real. Cuando alguien me hace daño hay una exageración. Bueno, tengo una experiencia, alguien me ha hecho daño, alguien me duele, hay un dolor, ¿sí? Hay algo desagradable. Entonces yo lo exagero y entonces ya esa persona no la soporto. ¿Sí? Bueno, enfado. No quiero entrar mucho en las emociones, porque tenemos que hablar de otra cosa, pero luego tenemos la arrogancia. ¿Sí? La arrogancia se refiere en la convicción de que yo existo de verdad, inherentemente, o lo mío existe inherentemente, y entonces basado en eso, ahí tengo una imagen muy inflada de mí mismo. Entonces hay un yo, que ahora veremos que es la ignorancia, ¿sí? O es las visiones aflictivas. No, hay un yo, pero el yo lo vivo de una forma muy exagerada, muy inflada. Esa es la arrogancia. Luego la ignorancia, cuando hablamos de los seis, fijaos aquí hay una diferencia, ¿sí? Cuando hablamos de las seis aflicciones, la ignorancia aquí se refiere a desconocer la naturaleza de cosas que son reales, a un desconocimiento. Por ejemplo, en relación con las cuatro verdades. Es como tener una ofuscación, como que no tengo claro o no veo que sea verdad el sufrimiento, que el sufrimiento tenga una causa, que haya una cesación del sufrimiento, que haya una forma de trascender el sufrimiento, no lo veo claro. O no veo claro que mis acciones tengan resultados. O no veo claro que pueda existir alguien como un Buda que ha trascendido el sufrimiento. No veo claro que la vacuidad, la sabiduría sea la salida del sufrimiento. No veo claro que haya personas que estén en el camino, que son las tres joyas. Eso es la ignorancia en este contexto. ¿Sí? Un desconocimiento, un no saber, una ofuscación. Luego tenemos la siguiente, entre seis, es la duda engañada. ¿Sí? La duda engañada es cuando no tengo claro algo, pero tengo la tendencia a no creer en ello. ¿Sí? Fijaros aquí, recordar, hay tres tipos de duda. Nosotros, el otro día lo decíamos en el curso, nosotros en el nivel que estamos no tenemos ninguna certeza. ¿Sí? Cuando estudiamos a Shantideva, no sabemos si es verdad lo que él dice. ¿Sí? Tenemos dudas. ¿No? Es normal tener dudas. ¿Sí? Pero hay tres tipos de dudas. ¿No? Está la persona cuando escucho Shantideva, leo lo que dice, dudo porque no sé, ¿sí? Y digo, pero yo creo que es verdad, creo en Shantideva, creo en Buda y voy a practicar lo que dice. No lo sé, hay una incertidumbre, ¿sí? Pero creo en ellos, es un tipo de duda. Esta no es una aflicción, ¿de acuerdo? No es una aflicción. Luego hay otra duda que es la duda neutra. Estoy leyendo a Shantideva, estudiando a Shantideva y dudo no sé, no sé, pero no lo rechazo, y tampoco me lo creo, estoy como ahí en la indecisión. ¿Mm? Y luego está la duda engañada, que esta sí que es la aflicción. ¿Sí? Esta es la mente negativa. La duda engañada es cuando esto es una pamplina, esto es una patochada, todo lo que dice Shantideva. Estos son todo elucubraciones
engañabobos. ¿Sí? Esa es la, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en el karma, ¿no? Mis acciones tienen resultados, dudo. Y entonces digo, esto es una tontería. ¿Sí? Es un poco muy parecido a lo que hoy en día ya diríamos del negacionismo. ¿Sí? Cuando niegas, no sé, las vacunas funcionan. No sabes si funcionan o no, pero yo lo niego, ¿no? Y monto una organización en contra de las vacunas, ¿no? Entonces niego lo que dice Buda y monto una organización en contra de lo que dice Buda. Algo así, eso es la duda engañada, algo muy exagerado. Entonces tenemos que pensar, ¿no? La duda, lo que quiere decir es, para nosotros es muy lógico, ¿no? Antiguamente, si nos damos cuenta, hace 100 años, solo 100 años, tú vivías en tu pueblo y en tu pueblo había un cura católico y no existía más, eso era lo espiritual. O en tu pueblo había un lama tibetano, porque vives en el Tíbet, y es la única religión que había, no había más. No sabías que existían otras religiones. Entonces hoy en día conocemos todas las tradiciones religiosas, todas. Y hemos leído un poco de todo y dicen cosas diferentes. Entonces, ¿cómo no vas a dudar? ¿Cuál es verdad? No sé, no se sabe. Entonces, ese conocimiento que hay de todas las formas de pensar, es lógico que vivamos en una duda. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el camino? ¿Sí? No, y no tenemos duda, ¿no? Y entonces, fijaros que entonces, la duda positiva, digamos, la duda engañada es que no me interesa este camino. ¿Sí? No lo sé, yo no sé si es verdad, pero no es verdad. Pero sigo sin saber si es verdad. Simplemente decido que no va a ser verdad para mí, pero sigo dudando. Las personas que no creen en Shantideva no tienen la certeza de que sea falso Shantideva. Simplemente han decidido, pero siguen sin saberlo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que iba a decir? Sí, algo que para mí es importante, ¿no? ¿Cuándo avanzamos en el camino? Una de las características, esto lo explicaba el otro día, ¿sí? Del camino es que hay un momento en que la duda, este factor mental de la duda desaparece. Y hay la certeza. ¿Sí? Aquí hay una cosa muy interesante. Si escucháis un maestro, hablo de los lamas tibetanos, ¿sí? Un lama tibetano casi nunca te va a decir, yo he realizado la vacuidad, ¿sí? Yo tengo sabiduría, o he realizado la bodhicitta. Nadie te va a decir eso. No es correcto, no se puede hacer. Pero tú puedes, a veces lo que dice el maestro dice, tengo la certeza de que no hay un yo. Se usa la palabra certeza. La palabra certeza es una clave, ¿sí? Es una clave de realización. Si alguien dice, en el contexto de una enseñanza, ¿no? Claro, nosotros podemos ahora tergiversarlo, ¿no? Si alguien dice, no, tengo la certeza de que no hay un yo, tengo la certeza de que es importante ayudar a todos los seres. Hay un nivel de realización en que la duda ha desaparecido. Entonces tiene que ver con la madurez que uno tiene, con el avance, con lo que uno está avanzado. Entonces, entonces tenemos que distinguir, ¿no? La duda que es normal y entonces tenemos que gestionar esas dudas y no, a veces hay mucho conflicto de querer tener una certeza cuando no se puede tener, ¿no? Entonces aceptas que dudas y ya sabrás la verdad cuando evoluciones, cuando madures, cuando tengas más sabiduría. ¿Sí? Lo que es peligroso es esta aflicción de la duda engañada en la cual me bloqueo para avanzar. ¿Sí? No sé, pero decido que no. Bueno, y la última de las aflicciones, de las 6 aflicciones, se llaman las visiones aflictivas. Visiones aflictivas. Y aquí hay seis. Y aquí está la primera, que es la raíz de todas las aflicciones, que es aferrarse a un yo. ¿Sí? Cuando aparece el yo, la identidad personal, cuando aparece, uno se aferra y uno está convencido de que existe inherentemente. Esa es la raíz. ¿Sí? Que es una de las visiones aflictivas. Entonces la mente produce la apariencia de yo, la apariencia, este yo aparece con existencia inherente, y entonces hay como esta mente, ese efecto mental que se aferra a eso, que está convencido de que es verdad, que existe inherentemente. ¿Vale? Esa es la raíz de todas las aflicciones, de todos los demás. ¿Sí? Luego está, se llama, la segunda de las visiones aflictivas se llama los puntos de vista extremistas.
Y aquí, por ejemplo, el ejemplo clásico es el eternalismo y el nihilismo, ¿no? Es como el yo es eterno, o el yo desaparece con la muerte. El yo sobrevive a la muerte, hay un yo aquí que sobrevive a la muerte, vida tras vida, hay un yo que desaparece con la muerte. Esos son dos puntos de vista extremistas. Como yo, hay algo en mí que no muere nunca. Bueno, pues eso es una distorsión, es una visión aflictiva. Luego están los puntos de vista erróneos, la tercera de las visiones aflictivas, puntos de vista erróneos. Aquí son cosas como tener una forma de pensar muy vehemente con la cual yo rechazo de plano que haya causa y efecto, que las acciones tengan resultados, que haya otras vidas, que haya una salida del sufrimiento, una forma de trascender el sufrimiento. Hay como algo realmente vehemente, ¿no? Que yo, no sé, que no entienda si hay causa y efecto, no es. La visión aflictiva es algo muy rechazo, es como esto no, no me pongo de una forma muy activamente en contra. Luego está la siguiente, 1, 2, 3, la cuarta visión aflictiva es la visión de sostener puntos de vista erróneos como superiores. Entonces yo tengo mi visión de la vida, mi visión del mundo, no hay causa y efecto, no hay otras vidas, te mueres y me siento superior a los demás. Los demás son como ignorantes o son supersticiosos porque lo que yo veo es la verdad. Yo creo que el yo se muere con la muerte. O yo creo que hay este yo que sobrevive después de la muerte y se va a un mundo de luz. Y me creo que mi visión es superior a los demás. Los demás no entienden nada. Esa es la visión aflictiva. Y luego tenemos la última de las visiones aflictivas, son 6, que es la visión errónea de las prácticas, ¿no? Es cuando, por ejemplo, tú crees que matando animales vas a traerte buena suerte en tu vida. Haces sacrificios de animales. O aquello que leíamos, que luego ha explicado Santideva, ¿no? Estas personas que hacen estos rituales, se meten en el agua helada, luego se queman en el fuego y lo hacen continuamente. Voy al agua helada y pienso que estoy purificando mi alma y entonces ese tipo de práctica me va a llevar a la liberación del sufrimiento. Este tipo de prácticas, ¿no? O ponerte un cilicio en la tradición católica o darte latigazos, este tipo de cosas. Bueno, pues estas son las 6 visiones aflictivas y de ellas vienen todas las demás, las 20 aflicciones y vienen todas las 84.000. No voy a explicar más porque no es el momento, pero tenemos esa idea, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante aquí, ¿no? Cuando nosotros tenemos que ser capaces de identificar cuando en la mente aparecen estas aflicciones, pero no solamente identificarlas, tengo que reconocer que aquí, en cuanto aparecen, esta es la fuente de todo mi sufrimiento. ¿Sí? Pero esa es una cosa. La segunda cosa importante es no nos olvidamos, las aflicciones son mente. ¿Y qué es la mente? La mente es vacuidad y lucidez. Entonces, las aflicciones son vacuidad y lucidez. Las aflicciones no tienen una realidad intrínseca. Están vacías, son como una burbuja o como un sueño o como aquello hablábamos, el tronco de un banano. No se encuentran. Cuando analizo, no se encuentran, no tienen una solidez. Las aflicciones son una mera designación a lo que se nombra sobre unos momentos mentales. ¿Sí? Hay unos momentos mentales, aparecen en la mente unos momentos mentales, a eso se etiqueta enfado, o se etiqueta apego o envidia o lo que sea. ¿Sí? Entonces, en nuestra cultura hay personas y gente, como siempre, muy famosa, que escribe sus libros y tiene sus seguidores, que cree, ¿sí?, que las aflicciones son inherentes al ser humano, que creen, por ejemplo, en la maldad inherente al ser humano, en el egoísmo inherente. ¿Sí? Hay gente que cree así, las aflicciones están, incluso hay quien piensa todavía mucho más burdo, que están incrustadas en toda la red neuronal del cerebro. ¿Sí? Y por tanto, no te puedes librar de ello. Forma parte de la estructura de tu cuerpo, de tu cerebro, de tu sistema nervioso. No es posible. Bueno, nosotros no creemos en eso. ¿Sí? Las aflicciones no tienen realidad intrínseca.
Pero, por ejemplo, si os acordáis, cuando hablábamos de cuando hablamos de la mente, de otra forma de explicar la mente, que los factores mentales, hablamos de dimensiones, la mente tiene diferentes dimensiones. Y no voy a explicar esto ahora, pero en la dimensión más burda hay una interdependencia entre el cerebro y los contenidos mentales. ¿Sí? Por ejemplo, es muy obvio, si tú haces un ayuno muy estricto, te cambian, los pensamientos cambian, las imágenes. ¿Sí? Si tomas una droga que cambia la química del cerebro, cambia lo que ves, lo que percibes. Entonces, la dimensión burda, hay una interdependencia, cerebro y mente. Es real, es verdad. Esa es la visión, esa es la perspectiva budista. Pero en las dimensiones más sutiles, esa correlación no está. En las dimensiones más sutiles, la mente, que es lucidez y vacuidad, no está conectada o afectada por el cerebro. Y es en esas dimensiones sutiles donde están las aflicciones. ¿Sí? Entonces podríamos hablar, sí, podemos hablar que en lo burdo, en el nivel burdo que tiene que ver con el cerebro, hay un nivel de aflicciones más, ¿no? Enfados, apegos burdos que tienen mucho que ver con la química del cerebro, es verdad. Pero es el aspecto más burdo de las emociones, las aflicciones. Bueno, entonces tenemos que entender, no, es muy importante, no forman parte de nuestra esencia, de nuestro ser. Si nuestra esencia es que es luminosidad, lucidez, vacuidad. Las aflicciones están contaminando. La imagen aquella del agua, el agua es limpia, pero se contamina. Y por eso, como el agua se contamina, por eso se inventa un aparato que es una purificadora, una depuradora, porque el agua es limpia. Entonces, la depuradora lo que es quitar las impurezas. Entonces, por eso nosotros inventamos una máquina, que es la meditación, que quitamos las impurezas de la mente, porque la mente es pura. ¿Sí? Bueno, esto es muy importante cuando estamos trabajando las emociones. Las dos cosas que he dicho, resumo. Primero, ser consciente del daño que me causa esta emoción, esta aflicción, y luego esto no forma parte de mi ser, no forma parte de mí. ¿No? Es como algo que está dentro de mí, y me tengo que sacar. Tengo que sacármelo de mí. ¿Mm? Si me quito las emociones, las aflicciones, no me falta nada, porque es algo extra, algo añadido, algo que sobra. Esa visión, esa forma de pensar. Y esto que digo no es fácil, ¿no? En el mundo ocurre todo lo contrario. La gente en general no piensa que las aflicciones sean algo malo, que causen sufrimiento. Y además, cuando las tengo, creo que eso forman parte de mí. ¿Sí? ¿No? Sí, ahora hacemos un poco de lo que ocurre en algunas terapias, en psicoterapia. ¿Sí? Es como que tienes que aceptar tus emociones, ¿no? Tus enfados, tus apegos, ¿no? Como que y vas al mundo con mucha asertividad y mucha autoestima, sobre todo autoestima, ¿no? Y es que no, yo tengo enfado, yo soy así, el problema lo tienes tú. Yo tengo mi enfado, el problema lo tienes tú si te molesta mi enfado. Este tipo de cosas, ¿no? Hay toda una corriente que piensa así. Bueno, pues todo lo contrario, aquí es todo lo contrario. ¿Sí? Las aflicciones nos hacen mucho daño y no forman parte de nuestra esencia, así que es importante trabajarlas. Bueno, entonces tenemos este maestro importante que ya hemos nombrado alguna vez, muy famoso, importante en el budismo, quiero decir, maestro Dharmakirti. Dharmakirti tiene un texto que se llama El comentario sobre la cognición fiable y nos explica cómo surgen las aflicciones. Y hay un comentario, aquí tiene un punto importante, ¿no? Y dice Dharmakirti, una vez que hay un yo, hay la idea de un otro. Al discriminar yo y otro, apego y animadversión aparecen. Todas las faltas vienen por asociación con estos. Así que es muy claro cómo ocurre el origen, ¿sí? El yo, la dualidad, tú y yo, o el objeto y yo, y entonces hay una discriminación, entonces siempre hay una reacción, o bien de apego o de aversión. Bueno, esto lo explica mucho más en detalle la Tsongkhapa. Es lo mismo, la Tsongkhapa, digamos que bebe de Dharmakirti y dice la Tsongkhapa. Y aquí va a nombrar, la Tsongkhapa va a nombrar las seis aflicciones, raíces que hemos hablado antes. Dice, cuando la visión de una identidad personal, esta es una de las visiones, ¿sí?
aprende, cuando la visión de una identidad personal aprende el yo, surge la discriminación entre yo y el otro. Una vez hecha esa distinción, te apegas a lo asociado contigo mismo. Aquí está la segunda aflicción. Te apegas a lo asociado contigo mismo. Y te vuelves hostil hacia lo que pertenece a los demás. La tercera aflicción, el enfado. Y continúas son capa. Al observar el yo, tu mente se inflama. Esta es la arrogancia. Entonces, dice, desarrollas la creencia de que este mismo yo es eterno o está sujeto a la aniquilación. Esa era una de las visiones extremas. Entonces, llegas a creer en la superioridad de una visión del yo o algo similar. Entonces, esta es la visión que considera suprema las visiones erróneas. Sí. Y, dice Son Capa, y también llegas a creer en la superioridad de las prácticas perjudiciales asociadas con tales visiones. ¿No? Estas son otra de las visiones, ¿no? Las visiones aflictivas, la visión de las reglas y prácticas. Y finalmente dice Son Capa, del mismo modo desarrollas la visión errónea que niega la existencia de cosas como el maestro, que enseñó la ausencia de identidad, y lo que él enseñó, el karma y sus efectos, las verdades de los áreas, las tres joyas, etc. O bien, si no desarrollas la visión errónea, o bien empiezas a dudar de si tales cosas existen o son reales. Bueno, aquí tenemos entonces todo el proceso, y esto es interesante porque aquí vemos cómo se desmontan, ¿no? La posibilidad de desmontarlas. Si todo tiene un origen, ¿no? Esto es muy claro, ¿no? Si tiene una causa, si todo viene de causas y condiciones, evitando las causas y condiciones, es imposible que ocurra. Pero mientras haya causas y condiciones, es imparable. Así que mientras haya un yo, la visión de identidad personal, es imparable que surja el apego, la hostilidad. Bueno, entonces ese es como el proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí tenemos que estar aquí ya más en la práctica, ¿no? ¿Cómo podemos, estamos investigando, recordar, estamos investigando las emociones, las aflicciones y queremos ver cómo contrarrestarlas, cómo neutralizarlas. Y ahora voy a explicar un poco más en detalle cuál es el proceso de cómo ocurren, de las variables que producen las emociones. Antes, el proceso de cómo suceden, estas son las condiciones, las causas y condiciones que hacen posibles, y aquí podemos evitar o podemos aprender a neutralizarlas. Entonces, la primera de las condiciones son las impresiones que hay en el continuo mental. Esta es la causa más importante. Sí, hay unas impresiones en nuestra mente. Entonces, nosotros tenemos cientos de miles de impresiones de enfado, de envidia, dudas, apegos, vanidad, orgullo, estas visiones erróneas, miles de millones. La mayoría están latentes, están dormidas. En esta vida no están, hay algunas que están activas, pero hay miles de millones que están ahí dormidas y estamos en peligro ahora mismo, porque si ocurre la muerte, como decía Santiago en un momento dado, en el texto antes, cuando llega la muerte, el peligro que tenemos es que cualquiera de esas impresiones negativas que en nuestra mente puede activarse. No tenemos ningún control. No podemos elegir cuando me muero qué es lo que se va a activar dentro de mí, qué impresiones se van a activar. No tenemos absolutamente ningún control, es como una lotería. Entonces estamos en peligro de que lo que se active cuando estoy muriendo sean las impresiones negativas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esas impresiones me van a hacer experimentar un mundo muy feo, muy desagradable. Bueno, pues esas impresiones esa es la primera condición. La segunda condición es el detonante, ¿sí? El detonante es cuando entramos en contacto con algo, con una persona, con algo que vemos, algo que oímos, algo que pensamos, una idea. Entramos en contacto con un objeto y esas impresiones empiezan a activarse, empiezan a moverse. Entonces nosotros siempre estamos en contacto con el mundo. Siempre hay detonantes. La siguiente condición son 6 condiciones, ¿sí? La siguiente condición son las influencias perjudiciales. Y aquí nosotros tenemos que ser muy conscientes de que nos influyen mucho los demás. Nosotros, en general, las personas
Necesitamos sentir que formamos parte de una comunidad. Nos duele mucho que nos rechacen, que nos marginen, que nos vean raros. Entonces necesitamos formar parte. Y eso hace que nos dejemos influir por lo que otros piensan, lo que otros sienten, cómo viven la vida. Con lo cual, cuando con el que nos sentimos conectados, vinculados, alguien se enfada, o alguien tiene apego, o alguien tiene envidia, nosotros nos unimos, como que nos solidarizamos con esa persona. Entonces, ¿cuántas veces mi amigo, mi amiga, mi pareja, mi hijo se enfada y yo me enfado también? O tiene envidia, yo tengo envidia, o tiene apego, yo tengo apego. Entonces, esa es la influencia perjudicial. Las personas, todos tenemos personas que tienen mucha influencia sobre nosotros, hay personas que tienen más poder que nosotros, y entonces nos afectan. Y ahí están otras las condiciones, porque las personas que nos influencian no son personas iluminadas, precisamente, son personas también con mucha ignorancia. Entonces tenemos que ser conscientes, ¿sí? Entonces tengo que ser consciente. Hay unas impresiones, hay unos detonantes, hay unas influencias. Entonces, bueno, es normal que me enfade, ¿no? Por ejemplo. La siguiente condición, la cuarta condición, son los estímulos verbales. Los estímulos verbales es todo esto que ocurre cuando vemos las noticias, la televisión, las redes sociales. Entonces, ¿quién después de estar un rato en Instagram o en Twitter o en TikTok o alguna de esas cosas, no acabas tu sesión, que a veces puede durar 2 horas, hay quienes tienen una adicción muy grande, con algún tipo de apego o enfado o envidia? Como es muy obvio, es muy claro, como todo esto, la televisión, las noticias, cómo remueven nuestras emociones. Incluso a veces hay movimientos sociales que claramente provocan que haya emociones, que haya enfado, que haya apego, que haya adicciones. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, la publicidad. La publicidad claramente tiene la intención de que tengamos apego. O, por ejemplo, bueno, no quiero entrar en ello, pero los políticos tienen claramente la intención de que tengamos enfado, que nos enfademos. Mientras más emociones tengamos, menos tenemos claridad para votar a la persona adecuada, a la persona que nos va a ayudar más. Entonces los políticos quieren que estemos muy irritados, muy enfadados, y entonces nuestra capacidad de votar esté anulada completamente. Y votamos a quien más nos va a hacer daño. Bueno, es muy obvio, ¿no? Entonces eso se llaman los estímulos verbales. Entonces tenemos que ser muy conscientes. Y el problema de los estímulos verbales es que, como lo vemos en todas partes y todo el mundo lo hace, ya nos parece natural enfadarse, nos parece bueno, nos parece normal, nos parece tener envidias o apegos o sentir rencor, nos parece normal porque lo vemos en todas partes. Es como que es raro no hacerlo, no sentirlo, como que parece que no tuvieras ¿cómo es eso? No tuvieras sangre, ¿no? No tuvieras sangre en las venas, si no te enfadas como todo el mundo. Bueno, entonces quiero repetir, ¿no? Tenemos que darnos cuenta cómo esto nos influye, cómo nos afecta. Estos son los elementos. Si yo quiero vencer las aflicciones, porque me he dado cuenta del daño que me causan, tengo que darme cuenta qué es lo que las provoca. Luego, otra de las condiciones, estamos en la quinta, es hay formas de pensar que tenemos que son patrones de pensamiento, que son hábitos muy familiares. Entonces, formas de pensar que me llevan a sentir apego o a sentir orgullo, vanidad, o a esas visiones erróneas, o a dudar. Hay formas de pensar y son patrones. Sabemos que la mente funciona por hábitos. Nuestra mente es pura claridad y lucidez, sí, pero a lo largo de la vida se va contrayendo y al final solo en la mente solo se repiten una serie de pensamientos, una serie de emociones, porque hay como una habituación. Entonces se estrecha las infinitas posibilidades que en la mente se estrechan. Y hay un momento que tú eres una persona que tienes una inercia, una tendencia a sentir rencor o a tener apegos, a tener deseo, a tener eh, vanidad. Bueno, y finalmente la última condición es la que se llama la atención, le voy a llamar la atención distorsionada. Así que la atención distorsionada, esto es lo que antes, cuando he explicado las fricciones, es una mente que distorsiona.
La atención distorsionada es una atención que superpone algo a lo que percibo. Cualquier cosa que le percibo le añado algo. Me percibo a mí mismo, añado que yo soy especial y soy mejor o soy peor, el peor del mundo, o soy el mejor del mundo. Añado algo. Veo algo agradable, añado que es lo más bonito del mundo. Hay esa atención que superpone una realidad. Lo hace más atractivo o lo hace más repulsivo, lo hace más bonito o lo hace más feo. Lo que miro, mi yo, tú, el mundo, esa persona. Luego, parte de esa atención distorsionada, cuando estamos en una relación con los demás, nos inventamos la motivación que el otro tiene. ¿Sí? Cuando el otro me dice algo, ¿qué motivación tiene? Entonces eso puede ser causa de apego, puede ser causa de enfado, porque me invento cuál es su intención. O incluso me invento el significado de las palabras. ¿No? Leo algo en WhatsApp, alguien me envía un mensaje por WhatsApp y me invento el significado, sin ninguna certeza. Pero me lo invento y me lo creo, no me doy cuenta que lo he inventado. ¿No? Entonces nos inventamos muchas veces los gestos, las interpretaciones, las miradas, lo demás. Eso es atención distorsionada, es como una invención. ¿No? Pero la cosa es que no reconozco que me lo he inventado, ¿no? Este es el problema, ¿no? No reconozco nada de esto. Igual que no reconozco que me enfado es porque estoy haciendo lo mismo que hace mi madre. No me doy cuenta, estoy simplemente imitando a mi madre. No me doy cuenta que me enfado porque todo el mundo se enfada, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces estas 6 variables esta es la clave para crear, para conseguir parar las emociones, ¿sí? Para neutralizarlas. Entonces, el problema que tenemos, repito, es primero notarlas, notar cuando estás en una aflicción. No es fácil notarla. Y aquí necesitamos 2 factores mentales, que esto es lo que va a hablar Shantideva en el próximo capítulo, el 5º capítulo, que es la atención plena y la vigilancia. La vigilancia, el factor mental vigilancia, es la mente que vigila si estamos cayendo en una aflicción. Tenemos que tener ese factor mental. ¿Sí? Porque cuando las aflicciones, digamos, en esta mente que es claridad, empiezan a surgir. Y empiezan a surgir muy débiles. Y se van haciendo más fuertes. Si yo reconozco la aflicción cuando es muy fuerte, es casi imposible de parar. Entonces la vigilancia es el factor mental que me ayuda cuando está empezando a surgir. Me doy cuenta es muy fácil, entonces sí que es fácil de contrarrestar, neutralizar. Entonces está empezando a surgir una vanidad en mí. La vigilancia me hace darme cuenta, porque estoy vigilando eso siempre, y entonces aplico un antídoto y se desactiva. Pero si dejo que crezca, es imposible. Entonces, lo primero es notar ¿cómo lo notamos para una persona que no sabe, que no entiende? El cuerpo, ¿sí? Veo el cuerpo como está. Cuando noto el cuerpo, empiezo a notar el cuerpo diferente, con unas tensiones. El cuerpo siempre es una manera de detectar que se está moviendo una aflicción, algún tipo de aflicción. También una tensión, un malestar, una agitación. La característica de las emociones, de las aflicciones, es siempre hay perturbación, siempre hay agitación, siempre hay un malestar. Otra forma de detectar las aflicciones es viendo nuestros hábitos a la hora de funcionar, ¿no? Un hábito muy conocido, muy normal, ¿no? Cuando estoy constantemente cogiendo el móvil o continuamente viendo la televisión o llamando por teléfono. Cuando veo esto lo hago mucho, voy a la nevera todo el día. Estoy en casa y todo el día estoy yendo a la nevera a comer algo. Eso me dice algo, ¿no? Sí, ese tipo de cosas. Bueno, entonces hay dos cosas cuando trabajamos las aflicciones. ¿Cuál es la raíz de las aflicciones, he dicho? El objetivo principal es ir a la raíz. Si cortamos la raíz del árbol, no hay árbol. Entonces, ¿cuál es la raíz? La raíz es esa visión del yo, esa visión del yo que lo concibe como existiendo por sí mismo. Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es lo que neutraliza todas las aflicciones? La sabiduría que ve que el yo que aparece existiendo inherentemente es un espejismo, es una ilusión. La sabiduría que ve eso
El yo aparece, la mente fabrica el yo que existe inherentemente, existe verdad por sí mismo, y la sabiduría dice, sí, yo lo veo, pero no tiene ningún contenido, no tiene ninguna realidad. Esa es la raíz de todas. Si tengo esa sabiduría, todas las aflicciones terminan. ¿Ah? Entonces, lo que sí es cierto es que cuando tengo esa sabiduría, hay un proceso de continuamente, digamos, de ir purificando las aflicciones. Tiene muchas capas, como he dicho, desde las más burdas a las más sutiles. Entonces, continuamente meditando en la sabiduría, no es un día eliminas todas las aflicciones, ¿no? Sino que continuamente meditando en la vacuidad, se van todas desde las más burdas a las más sutiles, se van depurando. Entonces, el antídoto más importante, eso es lo que tenemos que aspirar. ¿Sí? Es muy importante, entonces, la sabiduría. Ahora, tener sabiduría lleva tiempo. Entonces, mientras tanto, intentamos contrarrestar las aflicciones concretas, individuales, una por una, hasta que consigamos la sabiduría. Sin olvidar, el objetivo es la sabiduría. ¿Sí? Entonces, mientras tanto, trabajamos las emociones. ¿Cuál es la aflicción que trabajamos? La más importante es la que más tengamos. La más habitual, la más frecuente es la que empezamos a trabajar. Entonces, haciendo un resumen, ¿sí?, de cómo se trabajan las emociones, muy resumido, tenemos, por ejemplo, cuando tenemos apego, deseo, aferramiento, codicia, ese tipo, todo tiene que ver con el apego. ¿Cuál es el antídoto para contrarrestar eso? ¿No? Y este es un clásico, es el ver que todo es impermanente, que todo es efímero. Tienes apego a algo, imaginas algo que te va a dar mucha felicidad, entonces a continuación piensas cuánto tiempo va a durar esa felicidad. 2 días, 1 minuto, va a terminar. Entonces cualquier persona, cualquier objeto, cualquier cosa es impermanente. La felicidad que me da solo dura un tiempo. Ese es el antídoto clásico. Entonces por eso siempre es importante, por defecto nosotros ya vivimos un estado de apego. ¿Sí? Entonces es importante siempre meditar a menudo, meditar en la impermanencia. Porque, como he dicho, realmente nosotros, ahora mismo en nuestra sociedad, hay un nivel de apego que no vemos. No vemos, porque todo el mundo lo tiene. No hay forma, no hay forma de reconocerlo. No tenemos perspectiva, estamos tan inmersos. Hay otros apegos que es muy obvio. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, cuando el apego es al samsara, a la existencia, a vivir en el samsara, ¿sí? ¿No? Cuando quieres seguir viviendo una y otra vez naciendo en el mundo. Cuando yo quiero volver en esta vida, volver a otra vida, volver a nacer, todo este tipo de cosas, ¿no? El antídoto es ver realmente el sufrimiento que significa vivir en la vida, el sufrimiento que hay en la vida realmente. Frente a esa visión optimista, positiva, la vida es maravillosa, reconocer realmente los inconvenientes de la existencia. Cuando tenemos ira y ganas de venganza, resentimiento, venganza, lo que cultivamos es la fortaleza, la virtud de la fortaleza. Mantener la firmeza cultivar virtudes, fortaleza. Cuando lo que es odio, hostilidad y otro tipo de resentimiento, rencor, ese tipo de cosas, lo que meditamos es en el amor bondadoso. Meditamos en el amor, en la felicidad, desear que los seres sean felices, que haya amor, que la persona sea feliz. Cuando tenemos vanidad, la meditación que se sugiere es estudiar se llama las divisiones detalladas de los fenómenos. Y estos son como ponerte a estudiar todos los textos, en el budismo serían, ¿no?, los 18 elementos, las 12 fuentes, los 12 eslabones. No te pones a estudiar y te das cuenta que no sabes nada. ¿Sí? Te puedes poner a estudiar los filósofos o no sé, grandes filósofos y ves que no entiendes nada, ¿no? Algo así, ¿no? Y entonces tu humanidad es como que se colapsa. Cuando lo que tienes es arrogancia, te crees superior a los demás,
Vanidad es más cuando te crees que tienes cualidades que no tienes. ¿Sí? Te crees especial, pero no lo eres. Arrogancia es cuando me creo por encima de los demás. Entonces, ¿cómo se contrasta la arrogancia? Pues obviamente es cuando me doy cuenta que todo lo que he conseguido es gracias a los demás. Mis habilidades, mis capacidades, mi talento, mis conocimientos, es gracias a los demás. Yo por mí mismo no he conseguido nada. Entonces toda la arrogancia baja, ¿no? Todo lo que sois lo debo a los demás. Los celos se contrastan con el regocijo. Ah, intento sentir felicidad, alegrarme por la felicidad de los demás, las cualidades, los méritos de los demás. Sí. No, aquí es interesante, ¿no? Si tengo celos, veo a alguien, esa persona tiene algo que yo no tengo, es porque esa persona ha creado los méritos, ha creado las condiciones. Entonces me alegro. Yo no he sido capaz de pensar desde esa perspectiva. Luego, para remediar, el remedio a la ansiedad y la duda engañada. Esta duda que antes hablábamos y la ansiedad. Aquí el método es observar la respiración, pero observo la respiración para no pensar, porque la duda engañada me lleva a un estado obsesivo, negativo. La ansiedad también, tiene mucho que ver con pensamientos negativos. Entonces lo que quiero es observar la respiración para no pensar, para no dejar que la mente me cuente historias que no existen, me cuente relatos totalmente egocéntricos. Entonces, respiración. Luego, por último, cuando estamos en un estado de mucha confusión, no sabemos qué hacer, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que hay que practicar, qué es lo que no hay que practicar, se dice que el antídoto es estudiar los sutras, estudiar las enseñanzas, los libros. Leemos sutras, leemos enseñanzas, leemos, ¿no? Y eso nos aclara un poco la mente. Y finalmente, en general, estas son cada una en particular, es que en general, para el disminuir, para hacer que no tenga tanta intensidad las emociones, las aflicciones, tenemos que pensar, y esto es recuerdo muy importante, este estado mental en el que estoy no soy yo, no es mío, no es lo que yo soy y no forma parte de mi esencia. Entonces esto tenemos que recordarlo como cuando estamos muy enfadados o con mucho deseo, como tenerlo siempre ahí. Esto no forma parte de mi mente. La naturaleza de mi mente es claridad. Entonces sí, se ha apoderado de mí la envidia, se ha apoderado de mí este miedo, esta ansiedad. Entonces, pero esto no es mío, no forma parte de mi mente. Eso hace que baje poco. Pero todo lo contrario, si me creo que es verdad, estoy enfadado y me creo que es real, entonces le doy poder. Bueno, entonces aquí, estas son las aflicciones, tenemos que hacernos conscientes de ellas, hemos visto un poco cómo conocerlas, identificarlas, y nos queda realmente hacer un trabajo de campo en nuestra vida y reconocer en nuestra experiencia cómo nos hacen daño, cómo realmente esto me hace daño. ¿Sí? Y con esto llegamos a Shantideva, que hoy ya no nos da tiempo, lo haremos el próximo día. Es que Shantideva nos va a explicar, dicho todo esto, ya tenemos la base, nos va a explicar cómo abordar, trabajar las aflicciones, nos va a explicar un poco todo lo que tenemos que pensar en relación con las aflicciones. Así que vamos a dejarlo aquí por hoy y el próximo día ya acabamos con con este capítulo. Es que vamos a hacer las oraciones de dedicación. Es que sentimos mucha alegría de esta oportunidad de conocer a Shantideva. Y dedicamos que sentimos regocijo por los méritos de haber escuchado la enseñanza, de haber meditado, de haber reflexionado. Y estas impresiones dedico cualquier virtud blanca así creada como causas para que todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma de las escrituras y del conocimiento y cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los Tathagatas y Bodhisattvas
de los tres tiempos. Y ahora ofrecemos el mandala a todos los maestros, a todo el linaje de maestros. Esta tierra ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. La imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Entonces aquí también, todo lo que hayamos practicado, todas las prácticas de meditación, si hemos practicado generosidad, si hemos practicado paciencia, si hemos meditado sabiduría, todo lo ofrecemos a los maestros. Se lo ofrecemos como flores, como incienso, como agua, como joyas, como luz, comida, toda nuestra práctica. Y de que seguimos dedicando, que la preciosa bodhicitta suprema que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Que la preciosa visión de la vacuidad que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Debido al mérito acumulado en los 3 tiempos por los demás seres y por mí mismo, que aquellos seres que meramente me vean, me oigan, me recuerden, me toquen o me hablen, sean liberados en ese mismo instante de todos sus sufrimientos y permanezcan en la felicidad para siempre. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos de los 3 tiempos, para que pueda así realizar buenas obras.